Capítulo 30. La segunda semana del nuevo curso escolar en Hogwarts llegó asombrosamente rápido, y con ella, la primera reunión de personal del año. Era obligatorio que todos los profesores asistieran, a menos que hubiera una muy buena razón para la ausencia. Lo que significaba, para horror de Blake, que tendría que asistir a ellas o arriesgarse a que Dumbledore tuviera una excusa válida para despedirlo. No estaba seguro de si Dumbledore haría eso, o simplemente esperaba que le pasara algo en el transcurso del año. Apostaría por esto último sin ninguna duda. Dumbledore no es nada si no es paciente, dejando que las cosas sucedan a su propio ritmo para no ensuciarse las manos. Afortunadamente las reuniones no interferirían con el entrenamiento que le estaba dando a Harry, las reuniones eran bastante tempranas, probablemente para no tener que lidiar inesperadamente con ningún estudiante ya que todavía estaban en la cama. Blake suspiró mientras salía de su habitación y bajaba las escaleras de su aula, cogiendo la carpeta que había en el escritorio para la reunión antes de empezar a dirigirse a la sala de profesores donde se iba a celebrar la reunión. Por suerte, no tuvo que recorrer todo el castillo para llegar hasta allí, especialmente tan temprano. Sinceramente, Blake se sorprendió de lo mucho que disfrutaba dando clases. La mayoría de los alumnos eran entusiastas, tenían ganas de aprender y eran muy impresionables, con el deseo de complacerles si les iba bien en su asignatura. Claro que había desventajas, pero no eran más que molestias que él ignoraba. Fred y George, sin embargo, eran un par de amenazas, por suerte era plenamente consciente de su naturaleza, y evitaba todas y cada una de las sutiles trampas que habían colocado en el aula o las golosinas que le habían regalado por ser un profesor impresionante, según habían dicho. Había necesitado toda su fuerza de voluntad para no estallar en carcajadas cuando lo habían hecho. Le hizo preguntarse qué sería de la educación de los gemelos esta vez, ya que no sentirían, o más bien no deberían sentir, la necesidad de hacer una broma todopoderosa seguida de la salida más espectacular que Hogwarts había visto jamás. Tal vez incluso se graduaran en Hogwarts con Owls y Newts en su haber. Sin duda su madre estaría orgullosa. Sus pensamientos se cortaron bruscamente, al notar que había llegado a la puerta de la sala de profesores. Esto era otra novedad, nunca había estado aquí, bueno como profesor. Iba a ser sumamente extraño escuchar a los profesores hablar de los que habían sido sus compañeros de clase. Frunciendo los labios, amortiguando un bostezo, Blake abrió la puerta y entró, con una impecable máscara impenetrable en su rostro. No le sorprendió ver a todo el mundo allí, ya que había dejado llegar hasta el último momento. Literalmente, observó viendo la hora en el reloj. Solo había un asiento vacío, observó también Blake, su corazón se hundió y su labio se curvó inconscientemente, estaba justo al lado de Dumbledore. Si hubiera sido un hombre menos sereno, habría gemido audiblemente de disgusto. Pero no lo hizo, sino que se limitó a acercarse y reclamar su asiento, apartando discretamente la silla, solo para crear un espacio entre ellos. Vio que Minerva le lanzaba una mirada divertida mientras Severus se limitaba a sonreír abiertamente. Eso era interesante, y no había esperado que Minerva fuera tan observadora. Lo primero en la agenda es para nosotros, los jefes de casa, ¿cómo se están adaptando los primeros años? ¿Algún problema? Minerva fue la encargada de encaminar rápidamente la reunión, tenían exactamente una hora en el reloj. Siempre se ceñían al orden del día si podían, la única vez que no lo habían hecho en los últimos años sería hace 4 años, me vinieron a la mente Harry, Hermione y Ron. Algunos de mis Ravenclaw estaban un poco nostálgicos, pero desde que recibieron y enviaron cartas a casa se han calmado y se han readaptado al colegio. Explicó Filius, bebiendo un poco de zumo de calabaza. No preveo ningún problema especial para que se adapten. Lo mismo que yo, aunque a Camille Watson le ha costado más, echa de menos a su hermana a la que está muy unida. Pomona asintió, estoy pendiente de ella, quiero hablar de cómo está en clase para asegurarme de que no está afectando a su trabajo del curso, pero eso se puede hacer a tiempo. De hecho había añadido notas a la agenda que había recibido para la reunión de personal para que no se le olvidara. Mis serpientes están bien, afirmó Severus con calma, todas eran de sangre pura así que no tenía los mismos problemas que los demás miembros de la facultad.
estaban acostumbrados a estar solos, por así decirlo, ya que sus padres los dejaban a menudo con los elfos de la casa, les habían enseñado a no dejarse dominar por sus emociones y 9 de cada 10 habían aprendido el principio de la meditación y la oglumancia. Blake se volvió hacia Minerva y arqueó una ceja. Sabía que ella no controlaba a los Gryffindor, nunca lo hacía. Solo he tenido una Gryffindor llorona este año, explicó Minerva, nacida de mugles, pero desde entonces ha hecho amigos con su año y está empezando a aclimatarse a la vida escolar. Esto sorprendió a Blake, siempre había supuesto que Minerva apenas se interesaba por ninguno de los alumnos. Nunca la había visto demasiado en la sala común, pero no había sentido nostalgia, ni se había levantado después del toque de queda el primer mes de Hogwarts. Todo había sido demasiado nuevo. No había querido arriesgarse a que su nueva vida se derrumbara a su alrededor. Tal vez tuviera que revalorizar lo que sabía, especialmente sobre su antiguo jefe de casa, al parecer. Blake, ¿qué te parece Hogwarts? ¿El alojamiento y el aula son de tu agrado? Minerva hizo avanzar la reunión al ver que habían terminado con el primer punto del orden del día. Estoy muy contento con mis aposentos y el aula está muy bien, sin embargo, necesito informarme sobre el uso del gran salón para la clase extraescolar a la que asistirán mis alumnos, comentó Blake sin pausa ni ansiedad. Ten en cuenta que no puedes atender a más de 30 alumnos por tu cuenta para cualquier clase extraescolar que tenga participación práctica, le informó Dumbledore, girándose para mirarle por encima de sus gafas de media luna. Minerva suspiró. Era lo mismo cada vez que alguien intentaba animar las cosas en Hogwarts. Lanzándoles miradas de desaprobación, Lockhart recibió la misma mirada y advertencia. Severus no había estado en esa reunión en particular, ella no recordaba muy bien por qué, algo que ver con la calada de Mandrágora quizás. Había que admitir que podría ser algo bueno en lo que respecta a Lockhart, pero tenía curiosidad por saber cómo sería Slytherin. Los alumnos adoraban absolutamente sus clases y el interés en cualquier club que él iniciara sería inmenso. Los estatutos de Hogwarts dicen 40, creo, dijo Blake con displicencia, buscaré entre todos los demás clubes y encontraré una hora adecuada en la que todos los alumnos puedan asistir. Lo más probable es que sea un domingo, así sabré que todos los que asisten realmente quieren aprender. En el pasado, muchos de los alumnos se han interesado mucho por los clubes de defensa, de hecho, si no recuerdo mal, ¿no asistieron casi todos los alumnos al de Lockhart, Severus? Preguntó Filius bastante emocionado. Todo el colegio estaba en el gran salón, exclamó Sinistra, ojalá mis alumnos se interesaran más por mis clases, admitió el profesor de astronomía. En efecto, es justo decir que la mayor parte del alumnado estaba presente, dijo Severus con una sonrisa sádica que adornaba sus facciones al recordar aquella ocasión. Blake resopló, sin poder evitarlo, Severus parecía extremadamente orgulloso de sí mismo, por supuesto, esa mirada no había durado nada. En la cara de Severus había habido una combinación de incredulidad aturdida y shock cuando había hablado el lenguaje de las serpientes. ¿Y cuántos profesores había? Preguntó como si no supiera ya la respuesta. 2, afirmó Severus tajantemente antes de que Albus pudiera abrir la boca, sin duda para soltar palabras sobre lo poco práctico que era montar uno solo para defraudar a los alumnos o alguna tontería por el estilo. Si alguna vez necesita ayuda, no me opondría a ayudar de vez en cuando, dijo Vector, sonriendo al nuevo profesor. No podía prometer que ofrecería ayuda todo el tiempo, ya que tenía muchos deberes que corregir a todos sus alumnos, especialmente a los de quinto y séptimo año. La aritmancia era una clase difícil de hecho, y requería muchos deberes para asegurarse de que se hundiera en sus mentes. Teniendo en cuenta que no tenía muchos alumnos que suspendieran su clase, algo debía estar haciendo bien. No ignoraba lo que pensaban sus alumnos de que les pusiera tantos deberes, pero era por su bien, por su futuro. Gracias, séptima, dijo Blake amablemente, puede que acepte tu amable oferta, solo depende de cuántos estudiantes decidan venir, aunque no aprovecharía la oferta, definitivamente no. Yo también me ofrecería, pero estoy muy ocupada cuidando de todos los animales, insistió Grubbly-Clank, no puedo, en conciencia, dejarlos, le llevaba horas y horas cuando no estaba cumpliendo con sus deberes, sin embargo, temporalmente lo eran, de enseñar cuidado de criaturas mágicas.
No, claro que no, no pueden cuidarse solos, y no deberían esperar a ser alimentados o atendidos, dijo Blake con seriedad. Tenía debilidad por los animales, por algunos en particular, claro, influenciado por su adolescencia. Gracias, por la oferta, no obstante, dijo encantadoramente, ignorando el rubor que encajaba en la cara de Grubbly Plank, no necesitaba pesadillas, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que añadir sobre sus habitaciones, horarios de clase? Les preguntó Dumbledore, volviendo a la carga. Podía decirles todas sus respuestas ya que eran las mismas cada año. Perfectamente bien, afirmó Filius. No hay problema, respondió Séptima. Todo está bien, dijo Pomona con ligereza. Nada que añadir, añadió Minerva, antes de mirar lo siguiente en la lista de esta reunión. Los siguientes son los alumnos, ¿tienen alguna preocupación sobre cómo están académicamente? Preguntó Minerva, enrollando el pergamino. ¿Algún alumno que crea que tiene un bajo rendimiento? Creo que todos mis alumnos son capaces de más, declaró Blake, pero espero que para el final del año todos vean una gran mejora en sus calificaciones. Con suerte, muchos de mis alumnos tienen deseos de trabajar en el ministerio, y como sabes requieren puntuaciones bastante altas en lo que respecta a sus nuptials. Pomona declaró. 10 de ellos desean ser aurores, solo 5 de ellos están obteniendo las calificaciones requeridas en lo que respecta a pociones y defensa. Dame una lista con sus nombres, los que hacen sus exámenes este año, veré de aumentar sus lecciones para asegurar que estén completamente preparados para aprobar con la nota requerida. Blake informó a Pomona con seriedad. No había suficientes aurores graduándose, y era por las bajas calificaciones porque Dumbledore se negaba a encontrar un profesor decente. Creía seriamente que tenía que ver con asegurar que Harry tuviera una educación menos que estelar, pero no le gustaba pensar en ello, todos esos alumnos que querían ser mejores fracasando por ello. Todos los que tienen alumnos que quieren una carrera que está por encima de su grado en este momento, aunque sea sobre todo en defensa, no puedo hacer nada con sus notas en otras clases, por desgracia. Todos ellos merecen una oportunidad de ser lo que quieran ser, y es nuestro deber llevarlo a cabo. Incluso si fracasan podemos decir que lo hemos dado todo para ayudarles en sus sueños, su pasión es evidente para todos. No permitiría que el mundo mágico se saliera de control como antes. Se negaba rotundamente, no mientras tuviera aliento en su cuerpo. Te lo tendré como muy tarde el lunes por la mañana, prometió Pomona. El solo hecho de oírle hablar le estaba renovando la energía cuando se trataba de los alumnos, recordándole vívidamente su deber y sus propios pensamientos cuando se convirtió en profesora por primera vez. Era muy apasionado, incluso sus puffs lo habían captado. Hacía mucho tiempo que no tenían un nuevo profesor que se sintiera así, sobre todo en defensa contra las artes oscuras. Ya tienes mucho que hacer, ¿estás segura? Preguntó Minerva al joven profesor. Sabía lo difícil que era acostumbrarse a Hogwarts y a dar clases a tiempo completo. También podía ver claramente que estaba haciendo sentir a los profesores que volvían a marcar la diferencia, que podían seguir haciéndolo. Se sentía ligeramente inadecuada, para ser sincera. Hacía tiempo que había perdido ese entusiasmo por ayudar a sus alumnos. No creía que fueran capaces de cambiar y no solía esforzarse por ayudarles a mejorar sus notas. Quizás era hora de cambiar, era una profesora y tenía responsabilidades con cada alumno como Blake le había recordado tan elocuentemente. Para eso estamos aquí, afirmó Blake. El día que dejemos de intentar ayudar activamente a cada alumno, también podremos presentar nuestra dimisión, ¿no crees? Algunas clases no son naturales para los alumnos como nosotros, que teníamos al menos 1 o 2 asignaturas en las que destacábamos sin apenas intentarlo, como la respiración. Tenían que darse cuenta de lo que estaban haciendo a los alumnos, y él iba a hacerles recapacitar sutilmente por cualquier medio. Muy bien, entonces, esta tarde sacaré toda la información necesaria que necesiten y se la daré antes del lunes, respondió Minerva. Y si necesitan cualquier tipo de ayuda durante sus clases extracurriculares, háganmelo saber, estaré encantada de ayudarles. Gracias, dijo Blake encantado. ¿Se han portado bien los gemelos? Preguntó entonces Minerva, con evidente exasperación. Evidentemente, tenían el hábito de hacer que los profesores se comportaran al comienzo de las clases. Blake apretó los labios, clavándose los dedos en la pierna, para no estallar en carcajadas.
Los gemelos estarían encantados de saber que habían hecho que Minerva se sintiera tan mal como ella. Tenían su propio hueco en la agenda para hablar, bueno, no de los gemelos en sí, pero era revelador que ella eligiera preguntar por ellos en primer lugar. Han estado extrañamente callados, comentó Filius, con cara de aprensión. Sí, este año ni siquiera han probado su espectáculo de fuegos artificiales, explicó Sinistra. Normalmente montaban un espectáculo en la torre en algún momento de la primera semana, las 2 veces que lo habían hecho fue durante la primera clase de astronomía de los primeros años. Eso es muy sospechoso, voy a tener unas palabras con ellos, dijo Minerva entrecerrando los ojos en señal de contemplación, preguntándose qué estaría tramando ahora el retorcido duro. Eso sí que es invitar a los problemas, dijo Blake divertido. Los gemelos se limitaban a subir de tono, no querían defraudar a los profesores, pero, por otra parte, los profesores no tenían ni idea de que los gemelos habían estado intentando gastarle una broma desde que el colegio había vuelto a funcionar. Severus se limitó a poner los ojos en blanco. Los gemelos eran una amenaza y no podía esperar a verles la espalda. Nunca admitiría ante nadie que de vez en cuando les ayudaba sutilmente con sus pociones. Eran el ingenio mismo a veces, muy inteligentes, si tan solo pusieran algo de esa inteligencia en sus calificaciones sabía que serían mejores que sus hermanos, al menos Perky y Charlie. Bill era muy probablemente el más inteligente en realidad. Ronald Weasley y Ginebra dejaban mucho que desear, había que reconocer que el trabajo práctico de Ginebra era casi perfecto, pero no se aplicaba en la teoría. Tenía planes después de Hogwarts, y ninguno de ellos implicaba trabajar, así que no se molestó en hacerlo. Un gran error, sobre todo teniendo en cuenta que no tendría otra oportunidad, no podía permitirse hacer los exámenes de forma independiente. Tendría que trabajar 1 o 2 años antes de poder hacerlos. Lo sabía, y francamente le repugnaba y horrorizaba. Nunca tenía el hábito de acercarse a sus pensamientos, pero con tantos niños con mentes desprotegidas, captaba muchas cosas que deseaba no hacer. Especialmente cuando estaba particularmente frustrado y sus barreras estaban bajas. Con Harry metiéndose en problemas constantemente, se había frustrado mucho en los últimos 5 años. ¿Hay alguna otra preocupación con los estudiantes? ¿Cómo está Zachariah Smith? ¿Sigue siendo problemático en sus clases y con el bullying? Preguntó Minerva, avanzando. El tiempo pasaba. La boca de Blake se curvó en un asco burlón, los ojos brillaron transmitiendo su odio hacia Zachariah Smith. Ese chico era el mayor cobarde que había tenido la desgracia de conocer, incluso más que Pettigrew. Un cobarde egoísta que había huido a la primera señal de peligro y se había escondido durante las guerras. No sabía cómo un personaje tan despreciable había acabado en Hufflepuff, quizás su ascendencia. Helga se habría avergonzado de tener como último descendiente vivo a un chico tan ruin. Menos mal que era Severus quien estaba sentado frente a Black, ya que pudo ver su reacción. Severus hizo una nota mental para averiguar qué había hecho el Hufflepuff en el futuro para obtener tal asco de Blake. Porque ni siquiera Voldemort le había mostrado ese tipo de reacción. Por otra parte, Blake no mostraba muchas emociones, ya no llevaba su corazón en la manga, Harry estaba haciendo bien en aprender de él. Lo estoy vigilando, admitió Pomona, con una mirada profundamente preocupada y avergonzada. ¿Cómo estás lidiando con estos casos de intimidación? Preguntó Blake con la mente en marcha. He hablado con su familia y le he quitado los puntos de la casa, explicó Pomona, mirando a Dumbledore antes de continuar. Me hubiera gustado que se impusiera un castigo mayor, detesto el acoso de cualquier tipo. Como deberías, afirmó Blake bruscamente, notando la rápida mirada, el acoso escolar dura hasta la edad adulta, provoca suicidios, decisiones precipitadas, hace que las consecuencias aterricen desde el acosador hasta el hijo o la hija. Los ojos de Severus brillaron, sabiendo que Blake se refería a él, en más de un caso. La pérdida de puntos de la casa no me sorprende que haya seguido intimidando, de hecho yo mismo observé un caso de intimidación hace apenas 2 días. Estaban acosando a una chica de 4º año, Luna Lovegood, les di un castigo con Filch fregando los baños. Esta noche van a fregar el ala del hospital. Creo que el trabajo duro les ayuda a darse cuenta del error de sus formas. Son solo niños que son niños, reprendió Dumbledore. Déjame adivinar, ¿eras popular en el colegio? Dijo Blake secamente, lanzando a Dumbledore una mirada de incredulidad.
Los demás profesores empezaron a reprimir rápidamente su diversión ante sus francas palabras. Para algunos niños el colegio es una pesadilla, y en los internados no hay escapatoria, ocurre casi todo el año. De alguna manera, que pienses que el acoso escolar no es nada no me sorprende después de lo que has dejado pasar a Harry. Pomona asentía, estando de acuerdo con Blake, no había sido fácil para ella, sobre todo por su tamaño, se burlaban de ella constantemente, era por eso que no toleraba el bullying. Albus por supuesto, la hizo sentir como si estuviera exagerando sus fechorías y estuviera poniendo su propia experiencia dura en la escuela sobre los estudiantes, finalmente se inclinó ante él. Esta vez iba a ocuparse de ello, a hacérselo saber a posteriori en lugar de acudir a él con sus preocupaciones. Nunca parecían importar, y aparentemente Albus ni siquiera había preguntado por qué las chicas estaban castigadas. Siempre estaba interviniendo, menos estos días que antes, constantemente sacaba a James Potter y a sus compinches de problemas a diestro y siniestro, volvía loca a Minerva, recordaba las conversaciones que tenían sobre Albus. Minerva lo había llamado un viejo chiflado, era deprimente lo acostumbrados que estaban a todo eso. ¿Hay algún otro tema que alguien desee discutir?, dijo Minerva cuando se hizo evidente que Albus no iba a responder. No la sorprendió, Albus no creía en castigar a los alumnos por ser niños, había pasado por demasiadas guerras. Me temo que sí lo hay, dijo Albus con gesto adusto, mirando por encima de sus gafas con expresión seria. Ha llegado a mi conocimiento, profesor Slytherin, que usted lleva glamour, fue una afirmación, no una pregunta. ¿Y qué?, preguntó Blake, dejando claro que no le importaba. Debes entender nuestra necesidad de precaución, los estudiantes necesitan toda la protección que podamos darles en estos muros, dijo Albus, pareciendo y sonando cansado de repente. Sí, eso es una preocupación, solo que es una pena que haya tardado 5 años en ponerse en marcha, entre Quirrell, Lockhart el fraude y, por supuesto, un mago que dices que es un buen amigo tuyo atrapado en un baúl mientras tú, de alguna manera, permanecías ajeno a la verdadera identidad de quien se hacía pasar por él. Blake sonaba muy sincero en sus palabras, una hazaña bastante sorprendente para que alguien encerrado durante tanto tiempo permanezca en tu vida durante todo un año y te engañe, ¿no crees? Minerva se aclaró la garganta, fuera de tema señores, les informó, pero las palabras se habían hundido en su mente, no pudo evitar reflexionar sobre ello. Muy bien, insistió Albus de inmediato, podría haberla besado por su oportuna interrupción. Ciertamente no quería que sus profesores se dieran cuenta de que había sabido que algo andaba mal, pero dejó que siguiera porque sabía que inevitablemente eso iba a unir a Voldemort y a Harry de una u otra manera. ¿Qué es exactamente lo que sospechas que oculto? Sabes tan bien como todo el mundo que la marca tenebrosa no se puede ocultar por ningún medio mágico, y menos con un encantamiento. Aunque me sorprende que hagas caso a los cotilleos de los alumnos, dijo Blake con displicencia. Podía ver que Severus tenía curiosidad, pero como siempre estaba haciendo un buen trabajo para ocultarlo, si no hubiera conocido al mago tan bien como lo hacía, incluso él habría estado ciego a ello. Es por lo que he preguntado, dijo Albus de forma burlona, ocultando su creciente enfado por su flagrante falta de respeto. ¿Tatuajes?, respondió Blake sin rodeos, viendo cómo la sorpresa se filtraba en el rostro del anciano. Poniendo los ojos en blanco, retiró el glamour de forma no verbal y sin su varita en la mano los profesores lo observaron con asombro. El brillo desapareció, dejándoles ver sus tatuajes por primera vez, o al menos lo que era visible. Pudieron ver el fénix rojo y verde en su brazo, junto con la snitch zumbando. Los dos más importantes estaban ocultos a la vista, solo Harry los había visto. Eso no fue lo único que notaron, después de admirar los tatuajes. Se fijaron en las cicatrices, unas desagradables cicatrices de batalla que tenía en los brazos, las más desagradables habían quedado ocultas tras la tinta. Había que mirar muy de cerca para ver las peores. Lo cual, por supuesto, Severus y Minerva vieron debido a su perfecta visión. Espero que estén satisfechos de que no sea un mortífago, por favor, recuerden quién fue el que informó al mundo de que efectivamente había vuelto. Blake añadió. ¿Ha concluido su reunión? Miró a Minerva y no a Dumbledore en busca de una respuesta. Sí, creo que sí.
murmuró Minerva sorprendida, todavía un poco sorprendida por la cantidad de cicatrices que tenía aquel hombre relativamente joven. ¿Por qué había pasado exactamente para acumular tal cantidad de heridas de batalla? Seguramente como profesor o tutor no había sido tan peligroso. Bien, entonces le deseo un buen día, declaró Blake antes de levantarse y hacer su salida, tratando de mantener su molestia al mínimo. No quería que Dumbledore supiera que le estaba afectando, que lo estaba haciendo. Ese maldito viejo no sabía cuándo parar. Seguía pescando por ahí, buscando algo que utilizar. Lo que iba en contra de su teoría de que Dumbledore solo esperaba hasta que la maldición del puesto lo alcanzara.